Cuando cierres los ojos esta noche, estarás a punto de experimentar el poder transformador de una de las promesas más hermosas de Dios, la protección que descansa sobre quienes confían en el Señor. Esta meditación, inspirada en las palabras del Salmo 91, ha sido preparada para envolver tu espíritu en la seguridad celestial, mientras tu cuerpo se relaja en un sueño reparador. Muchos de nosotros afrontamos la noche con pensamientos inquietos, preocupaciones que no nos abandonan, ansiedades por el mañana o recuerdos inquietantes que perturban nuestra paz. Tal vez hayas experimentado noches de insomnio o sueños perturbadores que dejan huella en tu día siguiente. Esta meditación está diseñada para transformar ese ciclo, permitiéndote renunciar a tus preocupaciones y recibir a cambio la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de protección por excelencia. A lo largo de los siglos, innumerables personas han buscado consuelo en sus palabras en momentos de vulnerabilidad. Cuando nos encontramos más indefensos, como durante el sueño, las promesas de este salmo resultan especialmente poderosas. Piensa por un momento en la experiencia de Daniel, que afrontó la noche en el foso de los leones con una serenidad que desafiaba la comprensión. Enfrentado a feroces depredadores, descansó en la certeza de la protección divina. El rey, que había pasado la noche agonizando por la seguridad de Daniel, lo encontró por la mañana no solo vivo, sino en paz. «Mi Dios envió a su ángel», explicó Daniel, y cerró la boca de los leones. Esta antigua narración nos recuerda que, incluso en los entornos más hostiles y amenazadores, la protección divina opera de formas que trascienden nuestra comprensión humana. Así como Daniel experimentó una seguridad sobrenatural en su momento de extrema vulnerabilidad, tú también puedes descansar esta noche bajo la misma protección. Durante el sueño, cuando la mente consciente descansa y no podemos montar guardia sobre nosotros mismos, la presencia protectora del Altísimo permanece vigilante. Ahora prepárate para recibir esta protección. Busque una posición cómoda en la cama. Deja que tu cuerpo empiece a relajarse, empezando por los dedos de los pies, subiendo por las piernas, el torso, los brazos, los hombros, y por último, relajando los músculos del cuello y la cara. Respire profundamente 3 veces, liberando cualquier tensión residual. Mientras tu respiración encuentra su ritmo natural, imagínate rodeado de una luz suave y protectora. No es solo una visualización, es una representación de la presencia divina que el Salmo 91 describe como la sombra del Todopoderoso. Este refugio no está hecho de materiales terrenales, sino de la presencia misma del Creador. La vulnerabilidad del sueño suele despertar en nosotros temores primordiales. En las culturas antiguas, el anochecer traía consigo verdaderos terrores, depredadores, enemigos que se acercaban al amparo de la oscuridad y los misterios de la propia noche. En nuestra era moderna, nos enfrentamos a distintos tipos de terrores nocturnos, ansiedades, preocupaciones por la salud, las relaciones, las finanzas o asuntos sin resolver que parecen amplificarse en el silencio de la noche. El Salmo 91 habla directamente de estas aprensiones. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día. Esta promesa reconoce que existen peligros reales, pero afirma una protección superior que los trasciende. Del mismo modo que la presencia divina transformó el foso de los leones en un santuario para Daniel, puede transformar tu dormitorio en un remanso de paz y tu sueño en un tiempo de restauración. A medida que avanzamos en este viaje meditativo, permítete soltar gradualmente las preocupaciones del día. Cada palabra de esta meditación ha sido elegida para guiarte más profundamente en la experiencia de la protección divina, no solo como un concepto, sino como una realidad tangible que te rodea ahora mismo. Prepárate ahora para las palabras del propio Salmo 91, que declararemos juntos como una afirmación de fe sobre tu noche. No son meras palabras antiguas,
sino promesas vivas que han sostenido a los fieles a lo largo de los siglos y que ahora se extienden a ti, ahora mismo, esta noche. Ahora que tu mente y tu cuerpo empiezan a relajarse bajo el manto de la protección divina, contemplemos juntos cómo el Señor nos libera específicamente de los temores que surgen durante la noche. La oscuridad, desde los albores de la humanidad, ha sido un tiempo de vulnerabilidad física y emocional. Lo que vemos claramente durante el día puede adoptar formas distorsionadas en las sombras de la noche. Fue alrededor del año 30 a.C., cuando tuvo lugar uno de los episodios más notables de liberación del miedo registrados en las Escrituras. Después de un largo día de ministerio, Jesús y sus discípulos subieron a una pequeña barca para cruzar el mar de Galilea. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido en la popa. De repente, estalló una violenta tormenta, un fenómeno habitual en aquel lago, a 210 metros bajo el nivel del mar, rodeado de montañas que creaban condiciones para tormentas repentinas y peligrosas. Los discípulos, muchos de ellos pescadores, experimentados que conocían bien aquellas aguas, sintieron verdadero terror. Las olas azotaban la barca, amenazando con hundirla. La oscuridad de la noche intensificaba su pavor, pues ni siquiera podían ver con claridad el peligro que les rodeaba. Desesperados, despertaron a Jesús con palabras que revelan el núcleo de tantos de nuestros propios temores nocturnos. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Es notable que Jesús estuviera dormido en medio de la tormenta, una demostración práctica de la paz que trasciende las circunstancias. Cuando despertó, no mostró pánico ni preocupación, simplemente se levantó y ordenó: «Calma, silencio». Inmediatamente, cesó el viento y se produjo una gran calma. Esta narración nos ofrece una profunda comprensión de la liberación de los miedos nocturnos. Veamos tres aspectos fundamentales. En primer lugar, Jesús no apartó a sus discípulos de la tormenta, sino que trajo la paz en medio de ella. De la misma manera, la promesa divina no es necesariamente eliminar todas las circunstancias adversas de nuestras vidas, sino traer tranquilidad en medio de ellas. En segundo lugar, la presencia de Jesús en la barca bastó para garantizar la seguridad de los discípulos. Incluso antes de que interviniera activamente, su mera presencia ya era una garantía de que estarían bien. En tercer lugar, tras calmar la tormenta, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Por qué sois tan tímidos? ¿Por qué no tenéis fe?». Esto nos muestra que la confianza en la presencia protectora del Señor es el antídoto contra el miedo. Mientras te preparas para acostarte esta noche, es posible que te estés enfrentando a tormentas en tu propia vida, quizás preocupaciones que parecen sacudir tu estabilidad o temores que amenazan con sumergir tu paz. Al igual que el mar de Galilea aquella noche, tu mente puede estar agitada por olas de ansiedad. Respira hondo y visualiza a Jesús, en perfecta paz, presente en tu entorno. La misma autoridad que calmó los vientos y las olas, tiene poder sobre las tormentas interiores que perturban tu descanso. Cuando surjan pensamientos de miedo, ya sea miedo al futuro, preocupación por los seres queridos, ansiedad por la salud o las finanzas, recuerda las palabras dirigidas al mar: «Cálmate, silencio». Los historiadores cuentan que el mar de Galilea, también llamado lago de Genesaret o mar de Tiberíades, tiene aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. A pesar de su modesto tamaño, sus tormentas eran temidas incluso por los pescadores más experimentados. Es significativo que muchas de las demostraciones del poder divino tuvieran lugar en este escenario, donde el peligro era real y tangible. Piense ahora en sus propios mares tormentosos, esos pensamientos, imágenes o sentimientos que a menudo perturban su descanso nocturno. Tal vez te acuestes y tu mente comience inmediatamente a navegar por aguas turbulentas de preocupación. El Salmo 91 nos asegura: «No temerás el terror de la noche». Permite que cada respiración sea una rendición de estos miedos. Al inspirar, recibe la paz divina. Al expirar, libera la ansiedad. La promesa es clara:
Al igual que Jesús no permitió que la tormenta hundiera el barco, tampoco permitirá que los miedos nocturnos sumerjan tu paz. A medida que nos acercamos a la siguiente parte de esta meditación, deja que tu respiración permanezca tranquila y regular. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose cómodamente en tu cama. Los miedos que antes parecían tan sustanciales empiezan a perder densidad ante la poderosa presencia que ahora reconoces en tu dormitorio. Mientras continuamos nuestro viaje de meditación, examinemos una de las promesas más reconfortantes contenidas en el Salmo 91. La garantía de la protección angélica. A medida que tu cuerpo se instala más profundamente en un estado de tranquilidad, reconoce que el descanso que buscas no depende únicamente de tus propios esfuerzos, sino que está sostenido por guardianes celestiales designados específicamente para tu protección. En la primavera del año 44 de Cristo, tuvo lugar en Jerusalén un extraordinario episodio de intervención angélica que ilustra vívidamente esta dimensión de la protección divina. El apóstol Pedro había sido capturado por el rey Herodes Agripa I durante una persecución sistemática contra los primeros seguidores de Jesús. No se trataba de un encarcelamiento trivial. Pedro estaba encadenado entre dos soldados, con centinelas adicionales vigilando la entrada de la prisión. Además, Herodes planeaba ejecutarlo públicamente tras la celebración de la Pascua judía, la noche anterior a su ejecución prevista, mientras la comunidad de creyentes permanecía en ferviente oración por él. Pedro dormía. Nótese este sorprendente detalle. Ante la muerte inminente, Pedro pudo dormir. Este sueño profundo, en circunstancias tan adversas, ya sugiere una confianza inusual en la protección divina. Según el relato de Hechos 12, 7, 11, de repente, apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. El ángel tocó el costado de Pedro, lo despertó y le dijo: «Deprisa, levántate», y las cadenas cayeron de las muñecas de Pedro. El mensajero celestial indicó a Pedro que se vistiera y le siguiera. Juntos pasaron la primera y la segunda guardia, y finalmente llegaron a la puerta de hierro que daba entrada a la ciudad, que se abrió sola. Este relato histórico, documentado por el médico Lucas hacia el año 62 de Cristo, demuestra varios aspectos fundamentales de la intervención angélica. En primer lugar, la protección angélica suele actuar cuando somos más vulnerables. En el caso de Pedro, mientras dormía; en el tuyo, durante tu descanso nocturno. Cuando nuestra conciencia está disminuida, los guardianes celestiales permanecen plenamente vigilantes. En segundo lugar, la intervención no se limitó a una protección pasiva. El ángel guió activamente, iluminó y eliminó barreras, las cadenas, los guardias, la puerta de hierro. En tu experiencia, esta protección puede manifestarse como una barrera contra las pesadillas perturbadoras, como una guía a través de sueños significativos o como una sensación palpable de seguridad durante la noche. En tercer lugar, el texto bíblico subraya que solo cuando el ángel se marchó, Pedro recobró el sentido y comprendió plenamente lo que había sucedido. A menudo, la intervención de los ángeles se produce sin que nos demos cuenta inmediatamente. Solo más tarde nos damos cuenta de cómo hemos sido protegidos. Mientras te preparas para un sueño reparador, considera las precisas palabras del Salmo 91, 11, 12. Porque a sus ángeles dará órdenes sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. Te sostendrán sobre las palmas de sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora visualice a estos guardianes celestiales, situados en su dormitorio. La antigua tradición hebrea, desarrollada entre los siglos VI y XIII a.C., consideraba que los ángeles eran manifestaciones específicas de la presencia divina, asignadas a misiones concretas. La palabra hebrea para ángel, malaj, significa, literalmente, mensajero, lo que indica su función como emisarios del Altísimo. Estos seres no están limitados por barreras físicas, no se cansan y no duermen.
Mientras su cuerpo descansa y su mente consciente se retira temporalmente, permanecen en constante vigilancia. Antiguas tradiciones judías, conservadas en textos como el Talmud de Babilonia, compilado hacia el 500 d.C., sugieren que cada persona tiene ángeles asignados para su protección individual. Ahora imagina a estas presencias celestiales formando un perímetro protector alrededor de tu cama. No son figuras distantes o abstractas, sino guardianes cercanos y atentos. Al igual que el ángel trajo luz a la oscura celda de Pedro, aportan claridad a las sombras de tu habitación. Del mismo modo que quitaron las cadenas que ataban al apóstol, tienen autoridad para deshacer cualquier atadura espiritual que pudiera perturbar su descanso. La histórica liberación de Pedro de la prisión de Jerusalén no fue un hecho aislado. A lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos más de 300 referencias a ángeles que intervienen en los asuntos humanos, guiando, protegiendo, fortaleciendo y a veces llevando mensajes específicos. A medida que te entregues más profundamente al descanso, acepta esta dimensión de protección divina. No es necesario que visualices detalles específicos de los ángeles guardianes. Simplemente reconoce su presencia protectora, su vigilancia constante y la autoridad celestial que ejercen en tu nombre mientras duermes. Mientras continúas descendiendo más profundamente en este viaje de descanso, exploremos otra preciosa dimensión del descanso espiritual: el potencial de los sueños y las revelaciones divinas durante el sueño. Esta experiencia no es solo un concepto abstracto, sino una realidad documentada a través de milenios de testimonios espirituales, con profundas raíces en las Sagradas Escrituras. Durante el sueño, cuando la mente consciente descansa, suele despertarse otra forma de percepción. Los mecanismos de defensa y los filtros racionales que utilizamos durante el día bajan la guardia, lo que permite una mayor receptividad a las comunicaciones espirituales. Los antiguos hebreos comprendían también este fenómeno que tenían una expresión específica para él: tardemá, un estado profundo de sueño en el que se producían encuentros divinos. En el siglo I de la era cristiana, durante el turbulento periodo de dominación romana en Judea, un carpintero llamado José experimentó una extraordinaria intervención divina a través de un sueño. Los registros históricos de los evangelios, recopilados entre los años 50 y 90 d.C., nos cuentan que después de que los magos de Oriente visitaran al niño Jesús en Belén, José recibió una advertencia crucial mientras dormía. El relato de Mateo 2:13 describe cómo un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Esta comunicación nocturna no era meramente informativa, era literalmente una cuestión de vida o muerte para el joven Jesús. Veamos los aspectos significativos de esta revelación onírica. En primer lugar, se produjo en un momento crítico, cuando la familia estaba en peligro inminente, pero aún no era consciente de la amenaza. El rey Herodes, un gobernante paranoico conocido por sus despiadadas ejecuciones, incluidos miembros de su propia familia, había ordenado en secreto la masacre de niños en Belén. Sin esta intervención nocturna, Jesús podría haber sido víctima de este brutal decreto. En segundo lugar, el mensaje recibido mientras dormía contenía instrucciones específicas y prácticas. No solo advertía del peligro, sino que ofrecía un plan de acción concreto. ¿A dónde ir? ¿Cuánto tiempo? Quedarse y la garantía de una futura comunicación. En tercer lugar, José respondió con fe inmediata, levantándose durante la noche para iniciar el viaje de unos 150 kilómetros hasta la frontera egipcia. Este relato histórico ilustra cómo el tiempo de sueño puede transformarse en un período de vital comunicación divina. No es casualidad que aproximadamente un tercio de todas las profecías bíblicas se recibieran durante estados de sueño o visiones nocturnas. Desde que Jacob vislumbró la escalera celestial en Betel, hacia 1760 a.C.,
hasta que Juan recibió las revelaciones apocalípticas en la isla de Patmos, hacia 95 de pies de Cristo, el descanso físico coincidió a menudo con una mayor receptividad espiritual. Mientras te preparas para dormir esta noche, considera tu sueño no solo como una recuperación física, sino como un portal potencial a la inspiración y la guía divina. Los neurocientíficos contemporáneos han descubierto que durante el sueño, REM, movimiento ocular rápido, el cerebro procesa emociones, consolida recuerdos y, curiosamente, muestra patrones de actividad similares a los estados de meditación profunda. Estos conocimientos modernos complementan la antigua creencia de que el sueño representa un estado alterado de conciencia, especialmente receptivo a lo divino. No busques ansiosamente experiencias sobrenaturales. La ansiedad bloquea la receptividad. En lugar de eso, simplemente reconoce la posibilidad con tranquila expectación. El salmista declaró: Él da el sueño a los que ama. Salmo 127:2, indicando que el propio acto de dormir constituye un don divino, un espacio sagrado de restauración y revelación potencial. Antes de quedarte completamente dormido, puedes ofrecer una sencilla oración. Señor, estoy abierto a cualquier sabiduría, guía o revelación que desees comunicarme durante mi descanso. Agudizo mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Esta disposición receptiva, sin expectativas forzadas, crea el ambiente interior ideal para las comunicaciones divinas. Los sueños significativos suelen tener una claridad y un impacto emocional que los diferencian de los sueños ordinarios. A menudo permanecen vívidos incluso después de despertar y contienen simbolismos relevantes para situaciones vitales concretas. Si experimentas este tipo de sueños, considera la posibilidad de grabarlos brevemente al despertar, antes de que los detalles se disipen a la luz del día. A medida que tu conciencia se adentra en el sueño, permítete descansar en la tranquilizadora promesa contenida en el libro de Job 33, 14, 16, escrito hacia el siglo V a.C. De un modo u otro habla Dios, aunque el hombre no lo percibe, en un sueño o en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se duermen en sus lechos, entonces habla a sus oídos. A medida que avanzamos en nuestra meditación nocturna, es esencial reconocer una realidad descrita en las Escrituras, la existencia de un conflicto invisible que puede afectar a nuestra paz durante el descanso. Este aspecto de la experiencia espiritual, a menudo denominado batalla espiritual, requiere nuestra atención consciente para garantizar un sueño verdaderamente reparador y protegido. Las Escrituras revelan que, más allá del mundo físico que percibimos con nuestros sentidos, existe una dimensión espiritual en la que operan fuerzas opuestas. El apóstol Pablo, escribiendo hacia el año 60 de Cristo a los cristianos de Éfeso, ciudad conocida por sus prácticas ocultas y mágicas, ofreció una perspectiva crucial sobre esta realidad. En su epístola, explicó: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Esta comprensión no pretende provocar miedo, sino dotarnos de discernimiento. Durante el sueño, cuando nuestra mente consciente descansa, podemos ser especialmente vulnerables a influencias perturbadoras. Pensamientos negativos, imágenes perturbadoras y sentimientos de opresión pueden intentar infiltrarse en nuestro espacio de descanso. El Salmo 91 reconoce explícitamente esta posibilidad cuando menciona el terror nocturno y las flechas que vuelan de día, referencias a ataques espirituales que pueden manifestarse tanto en la oscuridad como en la luz. Para ti nos entender cómo posicionarnos victoriosamente en esta realidad, examinemos la poderosa ilustración que Pablo ofreció a los efesios. Describió el equipo espiritual necesario utilizando la imagen de un soldado romano completamente armado.
una imagen familiar para sus lectores originales que vivían bajo la ocupación romana. Cada elemento de esta armadura de Dios corresponde a una dimensión de la protección espiritual. El cinturón de la verdad nos asegura que estamos cimentados en la realidad divina, no en falsedades o engaños. La coraza de justicia protege nuestro corazón, nuestro centro emocional y moral, mediante una vida alineada con los principios divinos. Los zapatos del Evangelio de la Paz nos permiten mantener la estabilidad y la disposición incluso en terreno espiritual inestable. El escudo de la fe apaga las flechas incendiarias, es decir, los pensamientos o imágenes que tratan de incendiar nuestro interior con el miedo, la culpa o la condena. El yelmo de la salvación protege nuestra mente, asegurándonos nuestra posición en la protección divina. Y por último, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, sirve como único elemento ofensivo en este arsenal, permitiéndonos disipar las influencias contrarias. Mientras te preparas para dormir, visualízate a ti mismo poniéndote conscientemente cada pieza de esta armadura espiritual. No se trata de una mera visualización psicológica, sino de una apropiación espiritual de las protecciones que ya te han sido concedidas. Los antiguos israelitas practicaban algo parecido cuando colocaban mezuzot, pequeños recipientes que contienen pasajes de las Escrituras, en los postes de sus puertas, un reconocimiento físico de la protección espiritual de sus hogares. Ahora, declara específicamente que tu espacio de descanso está protegido de cualquier influencia dañina. Así como Josué proclamó, «Yo y mi casa serviremos al Señor», Josué 24:15, estableciendo un perímetro espiritual alrededor de su familia alrededor del año 1400 a.C., tú también puedes establecer límites espirituales claros para tu entorno nocturno. Cuando el profeta Eliseo se enfrentó a un ejército enemigo en Dotán, hacia el año 850 a.C., su siervo quedó aterrorizado por la aparente desventaja numérica. Eliseo rezó entonces, «Señor, ábrele los ojos para que vea». Segunda Reyes 6:17. Inmediatamente el criado contempló una realidad hasta entonces invisible. La montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, fuerzas angelicales, que superaban ampliamente en número al ejército hostil. Esta narración ilustra vívidamente que, aunque no siempre nos demos cuenta con nuestros sentidos físicos, las fuerzas celestiales que nos protegen superan cualquier oposición espiritual. A medida que te acercas al sueño, afirma con confianza, «Prohíbo cualquier perturbación espiritual en mis sueños y pensamientos esta noche. Por el poder y la autoridad concedidos a los hijos de Dios, establezco un perímetro de protección alrededor de mi mente, mis emociones y mi espíritu mientras descanso». Esta postura no expresa arrogancia, sino una apropiación legítima de la autoridad espiritual reconocida por Jesús cuando dijo a sus seguidores, «Os he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Nada os dañará». Lucas 10:19. Estas palabras, pronunciadas hacia el año 30 d.C., siguen siendo pertinentes para los creyentes contemporáneos. Ahora respira hondo 3 veces más, liberándote de cualquier aprensión restante. Reconoce que no te enfrentas solo a esta dimensión espiritual. El mismo Dios que protegió a Daniel entre leones hambrientos, que guardó a los israelitas durante las plagas de Egipto y que preservó a Pablo en numerosas persecuciones, vela por tu sueño. Centremos nuestra atención en un aspecto final y transformador del Salmo 91, la promesa de un mañana bendecido. El descanso nocturno no es solo una pausa entre los días, sino un puente divino que conecta el presente con las posibilidades del futuro. Las horas de sueño actúan como un portal entre el día que ha terminado y el nuevo día que aguarda con sus oportunidades inexploradas. En las últimas líneas del Salmo 91 encontramos una extraordinaria declaración de esperanza. Porque se ha aferrado a mí con amor, yo le libraré, le protegeré, porque conoce mi nombre. Cuando me invoque, le responderé. Estaré con él en la angustia,
le libraré y le honraré. Lo saciaré en la longitud de los días y le mostraré mi salvación. Versículos 14-16. Estas palabras, escritas hacia el año 1000 a.C., durante el reinado del rey David, no solo prometen protección inmediata, sino que se extienden a un horizonte temporal más amplio. El concepto de duración de los días, en el pensamiento hebreo, no significaba simplemente una existencia prolongada, sino una vida marcada por el propósito, la plenitud y la realización. El término hebreo original Orech Yamim implica tanto calidad como cantidad, días que no solo son numerosos, sino significativos. Cuando el salmista menciona saciaré, utiliza una palabra que sugiere una saciedad completa, no solo una provisión parcial. Consideremos el ejemplo bíblico de José, hijo de Jacob, cuya historia ilustra magníficamente este principio. Alrededor del año 1900 a.C., este joven vivió una noche especialmente oscura, cuando sus propios hermanos lo vendieron, como esclavo a unos mercaderes madianitas. Fue llevado a Egipto, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Durante aproximadamente 13 años, José vivió en circunstancias que contradecían directamente los sueños proféticos que había recibido de adolescente. Sin embargo, inesperadamente, en un solo día, sus circunstancias cambiaron radicalmente. Llamado desde la prisión para interpretar el sueño del faraón, José fue elevado a la posición de primer ministro del imperio egipcio. La narración bíblica cuenta que, de la prisión pasó directamente al palacio, una transformación instantánea que ningún observador externo habría podido predecir el día anterior. La historia de José demuestra un patrón divino recurrente. Tras periodos de prueba, suelen seguir temporadas de extraordinaria bendición y restauración. El libro de Job, considerado por muchos eruditos como el texto bíblico más antiguo, data de alrededor del 2000-1800 a.C., declara que el final de las cosas será mejor que su principio, y que Dios restaurará el doble de lo perdido. Mientras descansas esta noche, cultiva una expectativa genuina para mañana, no una expectativa ansiosa que perturbe el descanso, sino una tranquila confianza en las promesas divinas. Visualiza el día venidero, no solo como una repetición del anterior, sino como un nuevo capítulo lleno de posibilidades sagradas. El profeta Isaías, escribiendo hacia el año 700 a.C., dijo: «He aquí que yo hago una cosa nueva, ya ahora brotará, ¿no la conoceréis? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Mientras tu cuerpo se relaja por completo, declara internamente esta verdad: «El Señor completará lo que ha comenzado en mi vida». El mismo Dios que me protege esta noche ya está preparando bendiciones para mañana. Así que descanso en paz, libre de ansiedad por el futuro. El término hebreo, shalom, a menudo traducido simplemente como paz, tiene un significado mucho más amplio. No solo ausencia de conflicto, sino plenitud, prosperidad, bienestar en todas las dimensiones de la existencia. Este es el estado que el Salmo 91 promete a quienes habitan a la sombra del Todopoderoso. Ahora, mientras te sumerges en un sueño profundo, recibe esta bendición final basada en las antiguas palabras sacerdotales registradas en Números 6, 24-26, pronunciadas ininterrumpidamente desde aproximadamente 1440 a.C. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. El mañana ya ha sido puesto en manos del Creador. Cada preocupación, cada necesidad, cada decisión pendiente, todo, está bajo la administración divina mientras usted descansa. Las puertas que necesitan ser abiertas, los recursos necesarios, la guía esperada, las relaciones que esperan ser restauradas, todo esto ya está siendo preparado detrás de las escenas celestiales. Duerme profundamente, descansa por completo. Cuando despiertes, encontrarás no solo un nuevo día, sino nuevas manifestaciones de la fidelidad de Dios.
Como declaró el profeta Jeremías durante uno de los periodos más oscuros de la historia israelita. Las misericordias del Señor son la razón de que no nos consumamos, porque sus misericordias no tienen fin. Se renuevan cada mañana. Grande es su fidelidad. Que tu despertar de mañana sea el comienzo de un viaje para descubrir las bendiciones que ya te están esperando. Duerme en paz, despierta con esperanza.